Esta Presentación. conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches con todos los asistentes. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante que es la fibrilación auricular. ¿Acaso la arritmia más frecuente, la arritmia que van a tener que manejar independientemente de la especialidad a la cual se dedique cada uno de ustedes? Se van a enfrentar en algún momento con un paciente con este tipo de patología. Vamos a comenzar entonces a desarrollar el tema. La fibrilación auricular ya ustedes lo han visto en una charla anterior que vi que tuvieron sobre taquiarritmias, y en realidad la fibrilación auricular es una taquiarritmia de origen supraventricular, tiene su origen a nivel de las aurículas, en la cual esta se va a caracterizar porque hay una actividad auricular totalmente desordenada, no coordinada, y lo que trae como consecuencia que la actividad auricular o la capacidad contráctil de la aurícula sea totalmente inefectiva. No se produce una actividad auricular normal. Ustedes se acuerdan por fisiología eh, en una estimulación normal, en el ciclo cardíaco de la diástole, en la última etapa de la diástole, la aurícula tiene que contraerse para contribuir al llenado del ventrículo. En este caso, este tipo de arritmia lo que va a generar es que se pierda esta actividad auricular, por lo tanto, va a afectar fundamentalmente el llenado diastólico y entre otras consecuencias que vamos a ver en algún momento. Como ven en el video de la izquierda, hay múltiples focos que nacen de la aurícula, todos de manera desordenada, más o menos por encima de 350 estímulos auriculares por minuto. Esos estímulos llegan todos al nodo auriculoventricular y el nodo auriculoventricular deja pasar en promedio entre 100 y 180 latidos hacia el ventrículo, ¿no? Si dejara pasar todos los estímulos, pues la taquicardia ventricular que generaría sería muy severa y tal vez intolerante para el paciente. Entonces el nodo AV sirve de freno un poco para todos estos estímulos que vienen de la aurícula y filtra unos estímulos antes de dejarlos pasar todos al ventrículo. Como ven, la actividad es desordenada, por ratos el paciente está haciendo episodios de taquicardia, por ratos el corazón se controla un poco, está totalmente desordenado, la actividad auricular no es efectiva y eso tiene lugar a desarrollar complicaciones futuras. Esta fibrilación auricular fue descrita por primera vez allá por el año 1628 en animales por William Harvey, y después con el electrocardiógrafo que registraba por primera vez los latidos cardíacos por medio del equipo que inventó Beethoven, pues se describió como un pulso inadecuado y además un pulso irregular, ¿no? Un ritmo desordenado, así como fue como se describió inicialmente esta arritmia. Y como ven, pues esta arritmia también es un problema de salud pública. Aquí lo que tenemos en el gráfico es que la arritmia es una enfermedad que va apareciendo con la edad. La edad es uno de los condicionales fundamentales para que pueda desarrollarse este tipo de arritmia. Vemos que conforme avanzan los años, la tasa de prevalencia de la fibrilación auricular es mucho mayor y sobre todo es mucho mayor en los varones que en las mujeres. Vemos que por encima de los 85 años, más o menos el 10% de la población tiene fibrilación auricular. Por debajo de los 65, más o menos 3 a 4% tiene esta arritmia como condicional de un mal funcionamiento del corazón, ¿no? Y esta arritmia fundamentalmente se presenta secundario a múltiples factores, ¿no? Los denominados factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular, que son los que aparecen al lado izquierdo de la imagen: diabetes, insuficiencia cardíaca, obesidad, enfermedad coronaria, hipertensión, la edad, como habíamos mencionado, la predisposición genética que pueden tener algunos pacientes a desarrollar este tipo de arritmias, va a generar múltiples anormalidades a nivel de la aurícula.
¿no? Va a haber fenómenos de isquemia, depósitos de infiltración grasa en la pared auricular, fibrosis, fenómenos de inflamación que también están asociados a este tipo de alteración. Todo esto genera además fallas en la pared vascular, lo cual condiciona además fenómenos de hipercoagulabilidad o desarrollos de hipercoagulabilidad que van a condicionar la posibilidad de formar pequeños coágulos, trombos a nivel de la aurícula, que si estos pasan al ventrículo, pueden liberarse a través de la aorta e irse a cualquier territorio vascular, dentro de ellos el más frecuente a nivel cerebral. Por ende, la fibrilación se convierte en el principal factor de riesgo para el desarrollo de eventos cerebrovasculares. Entonces, como vemos aquí en este gráfico, existen factores de riesgo que podemos llamar no reversibles y factores de riesgo que podemos llamarlos reversibles. Todos estos factores de riesgo pudieran tener como consecuencia el desarrollo de fibrilación auricular. Dentro de los no reversibles tenemos los factores genéticos, ¿no? Tenemos algunos genes que están asociados al desarrollo de fibrilación. La historia familiar también es importante, la edad, como habíamos mencionado, el peso, la obesidad es un condicional para desarrollar fibrilación auricular futura. Y dentro de los reversibles, dentro de los que podemos corregir, controlar o prevenir para que este paciente no pueda desarrollar fibrilación, tenemos, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, que es un condicional para hacer arritmias, el consumo de algunas drogas, problemas de tiroides, sobre todo hipertiroidismo, es un condicional para desarrollar fibrilación auricular, patologías como diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia cardíaca o algún otro tipo de cardiomiopatía pueden también condicionar la posibilidad de desarrollar fibrilación. Pacientes con apnea del sueño, aquellos pacientes obesos que roncan en las noches y tienen episodios de apnea. Durante esos episodios el paciente puede desarrollar crisis de arritmias, dentro de ellas fibrilación, además de hipertensión mal controlada, hipertensión resistente, algunos fenotipos diferentes de hipertensión, como hablamos alguna vez en la charla previa, la enfermedad coronaria per se, enfermedades valvulares, sobre todo patologías de la válvula mitral que condicionan como consecuencia dilatación de la aurícula izquierda, sobre todo la estenosis mitral que vimos la charla anterior, y pacientes post cirugías cardíacas, post cirugías de bypass coronario o alguna otra cirugía cardíaca que puede condicionar el desarrollo también de esta arritmia. ¿Por qué es importante el estudio de la fibrilación auricular o la detección de la fibrilación auricular en la población? Punto fundamental, como habíamos mencionado, porque aumenta 5 veces más el riesgo de un accidente cerebrovascular, ¿no? Como ven aquí en el video, tenemos un coágulo en la aurícula izquierda que desprende un trombo y sale por la aorta y se va hasta una arteria que puede ser la del cerebro. Y como ven en la tomografía, pues a veces tenemos estos casos lamentables con compromisos de arterias grandes. En este caso, por ejemplo, el compromiso de la arteria cerebral media con una isquemia de casi el 100% de un hemisferio cerebral, obviamente trayendo esto como consecuencias severas para el paciente, sobre todo la inamovilidad, la postración, la dependencia que puede generar tanto para el paciente como para la familia que tiene que cuidar luego del paciente. Sin embargo, este riesgo de desarrollar estos eventos embólicos varía dependiendo de otros factores clínicos, dependiendo si además el paciente tiene diabetes, si además tiene hipertensión, si además tiene otros condicionales como la edad, por ejemplo, o lesiones valvulares. Todos esos factores van a condicionar un incremento de este riesgo de cardioembolismo. Se ha visto que el stroke o el accidente cerebrovascular isquémico relacionado a fibrilación auricular son los que tienen peor pronóstico. ¿A qué se refiere eso? Que los strokes isquémicos no solo son generados por fibrilación, existen los strokes de tipo aterotrombótico, ¿no? Sin embargo, cuando uno compara
todas las causas de accidente cerebrovascular isquémico, aquellos que son generados por fibrilación son los que tienen peor pronóstico. Y además, la fibrilación auricular per se, solo por el hecho de tener fibrilación auricular, ya el paciente tiene una tasa de morbilidad y de mortalidad incrementada, ¿no? Por eso es importante la detección temprana, la detección precoz, y una de las cosas que se propugna mucho para la detección precoz, pues es tomar simplemente el pulso. Simplemente con esa maniobra uno puede determinar irregularidades del pulso, alteraciones en el ritmo del corazón, que puedan darnos la sospecha de que este paciente tiene fibrilación o alguna otra arritmia, y poder solicitar un examen tipo electrocardiograma para definir el mecanismo y definir si este paciente tiene o no fibrilación auricular. Y un pulso importante que ya lo deben conocer todos aquellos que ya hicieron clínica es el pulso diferencial, ¿no? Como dice allí el doctor House, si tu paciente tiene más latidos cardíacos que pulso distal, pues o no sabes tomar el pulso o es que el paciente tiene fibrilación auricular, ¿no? A eso se le llama pulso diferencial. Normalmente un latido cardíaco significa un pulso, pero cuando tengo más latidos cardíacos que pulsos, pues eso se denomina pulso diferencial y es una señal de que el paciente tiene fibrilación auricular. Entonces, con este simple signo nosotros podemos darnos cuenta si el paciente es portador o no de esta arritmia. Ya lo vieron en su clase de taquiarritmias, cuando hicieron ustedes su algoritmo de las taquicardias de complejo angosto. Lo primero que había que analizar cuando yo tenía un paciente que tenía taquicardia era definir en primer lugar si esta taquicardia era regular o era irregular, ¿no? Y esto es importantísimo tenerlo en consideración porque esto va a ir acortando sus diagnósticos diferenciales. Y es que en realidad solo se designan 3 arritmias irregulares, ¿no? Si yo veo que esto es una taquicardia que no es regular, o sea que es irregular, tengo 3 opciones. O es una fibrilación auricular, es una taquicardia auricular multifocal, o es un flúter con conducción variable, ¿no? Flúter o taquicardia auricular, que tienen mecanismos muy parecidos, ¿no? Pero en general, 3 arritmias diferentes: FA, TAM, que es la taquicardia auricular multifocal, y flúter auricular con conducción variable. Entonces, si yo veo una taquicardia irregular, tengo que pensar en estas 3 arritmias. Si la taquicardia es regular, pues ya hago completo mi algoritmo, que ya lo vieron ustedes, y con eso puedo definir si es una reentrada, si es una taquicardia auricular, si es un flúter auricular fijo, si es una reentrada nodal, reentrada auriculoventricular ortodrómica, que ya lo vieron en sus clases anteriores. Entonces, es importante definir que esta taquicardia es una taquicardia irregular, que se va a caracterizar en el electrocardiograma porque los intervalos RR son irregulares, porque no va a haber onda P, como dijimos, es una arritmia que hace perder la actividad de la aurícula. Acuérdense que la actividad de la aurícula se representa en el electro con la onda P, por lo tanto, esta onda P se pierde. Y en vez de estas ondas P en el electrocardiograma, se van a graficar unas pequeñas ondas denominadas ondas F minúsculas, que representan la actividad auricular irregular, ¿no? Algunos le llaman a esta arritmia la arritmia irregularmente irregular, porque no existen 2 intervalos RR que al menos se parezcan, todas son desordenadas, el corazón es totalmente desordenado, la aurícula mucho más. Como ven aquí, el ejemplo comparador, ¿no? Acuérdense, el estímulo normalmente nace en el nodo sinusal, despolariza las aurículas, pasa el nodo AB, llega a los ventrículos y en el electro se grafica una onda P, un complejo QRS, una onda T, seguido de luego otro ciclo de manera regular. Los intervalos RR normalmente son regulares. Sin embargo, como ven en el de la izquierda, esta actividad auricular desordenada que tiene las aurículas, como habíamos mencionado, por encima de 350, 400, 500 latidos auriculares por minuto, todos confluyen en el nodo AB.
Imagínense que la aurícula despolarice a 400 por minuto y todas pasen el nodo AB, pues el ventrículo tendría que ir a esos 400 por minuto y eso sería inviable. El nodo AB entonces es un freno. El nodo AB frena estos estímulos auriculares y deja pasar al ventrículo entre 100 a 180 latidos por minuto aproximadamente. Pero los pasa también de manera desordenada. Por eso es que los intervalos RR, que son la despolarización de los ventrículos, están totalmente desordenados. La aurícula, esa actividad desordenada, muy rápida, va a estar representado por estas pequeñas ondas Fs de fibrilación, que es como un temblor que sucede en la línea de base. Es lo que van a visualizar en el trazado electrocardiográfico. Aquí tenemos un trazado igual comparativo, ¿no? El ritmo sinusal, las ondas P son iguales, el ritmo es regular, la frecuencia entre 60 y 100 por minuto. La FA, un ritmo irregularmente irregular, sin ondas P, ¿no? Como ven, a veces las ondas F se ven muy claras como en este trazado, ¿no? Tenemos complejos QRS irregulares, la distancia entre dos intervalos RR no son iguales. Y en la línea de base tenemos unas muescas, unas oscilaciones, que tienen una separación más o menos entre 3 a 4 cuadraditos, ¿no? Si yo quiero calcular, cada una de esas muescas es una onda F. Si yo quiero calcular la frecuencia de esas ondas Fs, pues divido, hago el cálculo como cuento frecuencias cardíacas en un electro, 1500 entre el número de cuadraditos. En este caso serían 1500 entre 3, que son las distancias entre F y F, pues tengo 500. Entonces, esta fibrilación auricular está disparando una aurícula en 500 latidos por minuto, de los cuales está dejando pasar al ventrículo mucho menos, ¿no? Mucho menos latidos hacia el ventrículo, pero la aurícula está aproximadamente en 500 estímulos por minuto. Cuando el nodo auriculoventricular no frena mucho estímulo, o en los inicios de esta arritmia se caracteriza porque genera taquicardia. Como dijimos en un principio, se define como una taquiarritmia. Lo común es que esta fibrilación venga en taquicardia si es que este paciente no está siendo manejado, si es que este paciente no recibe ningún medicamento. Lo convencional, lo común, lo frecuente es que esta arritmia venga rápida, ¿no? Como ven aquí ustedes este trazado, igual como les decíamos, si el algoritmo para leer esta taquicardia es que yo veo una taquicardia de complejo angosto y regular, o dicho de otra forma, que no es regular. Acuérdense de su algoritmo, teníamos tres opciones: fibrilación, taquicardia auricular multifocal, flúter. ¿Cómo las diferencio? Buscando la onda P. En el flúter voy a ver las ondas de serrucho, en la taquicardia auricular multifocal voy a ver las ondas P de diferente morfología, mientras que en la fibrilación no veo P. Cuando es muy rápido, tal vez es muy difícil ver si tiene o no tiene onda P, pero se ve claramente que antes del QRS no hay ninguna onda. Después del QRS solo hay una onda que es la onda T, pero no existe onda P, ¿no? A veces entonces la arritmia viene rápida, a veces viene un poco más lenta porque yo le puedo dar un medicamento, ¿no? Si yo quiero controlar la taquicardia, lo que tendría que hacer es darle fuerza al nodo auriculoventricular para que frene más, ¿no? Para que no deje pasar tanto al ventrículo. ¿Y cómo hago eso? Pues doy un bloqueante del nodo auriculoventricular, ¿no? Con eso fuerzo más el bloqueo de los estímulos auriculares para que no pasen tantos al ventrículo. Entonces con eso controlo la frecuencia del ventrículo. Acá tengo una frecuencia ventricular ya mucho más controlada, ¿no? Si vemos en la derivada V1, que está aquí en la parte de arriba, vemos que entre onda R o entre complejo QRS y complejo QRS existe como una oscilación de la línea de base, ¿no? Existe una muesca, unas onditas, unas muesquitas, que esas son las ondas F. Generalmente las ondas F se visualizan mucho mejor en la derivada V1. Ahí es donde se ve mejor esas ondas F, ¿no? Entonces, con eso yo confirmo que esto es una fibrilación auricular, un ritmo irregular sin onda P.
Acá, como ven, es otro trazado. Igual si uno va, también vemos en el dedo largo en la parte de abajo que es un ritmo totalmente irregular. Vemos complejos RR que se separan, complejos RR que se acercan. Ninguno de ellos se parece. Y si me voy a la derivada V1, pues vamos a ver esas ondas F. Acá se ven bien bonitas, miren las ondas F. Entre una onda F y otra onda F también hay más o menos 3 cuadraditos. Entonces el estímulo de la aurícula en este caso está a 500 estímulos por minuto, ¿no? La frecuencia ventricular aproximadamente estará entre 70 a 80 estímulos por minuto. A veces el paciente viene así, viene desordenado pero muy lento, ¿no? Y aquí yo tendría que evaluar dos opciones. O me pasé de dosis, le estoy bloqueando mucho el nodo auriculoventricular, ¿no? Le estoy dando una dosis excesiva al paciente. Y si el paciente no toma nada, ¿qué podría estar pasando? Pues que el nodo AB también está enfermo y me está bloqueando más de lo debido. ¿Okay? Me está dejando pasar muy poquitos estímulos. En este caso, más o menos la frecuencia cardíaca está en aproximadamente 40 latidos por minuto, ¿no? Sin embargo, mantiene su irregularidad. Sigue siendo un ritmo irregular, sigue teniendo ausencia de onda P, y si ven en B1, ven esas oscilaciones, esas muesquitas, que son las ondas F de fibrilación. ¿Ok? No hay que confundir, por ejemplo, en este latido de arriba, donde el estímulo está desordenado pero lento. Si yo mido los intervalos RR siguen siendo irregulares. Sigue siendo eso una fibrilación auricular, pero en este caso una fibrilación auricular lenta. ¿Qué diferencia con el latido de abajo? Si uno mide los intervalos RR, son totalmente regulares, pero no tiene onda P. Sigue teniendo esas ondas de fibrilación, sigue teniendo esas ondas F. Y es que hemos dicho que la fibrilación es una arritmia irregularmente irregular, pero en medicina nada es absoluto. No siempre es irregular. La fibrilación auricular se vuelve regular en dos situaciones fundamentalmente. Uno, cuando tiene un bloqueo auriculoventricular completo, como es este caso en la parte de abajo. El nodo AB terminó de enfermarse, se bloqueó totalmente. La aurícula sigue disparando sus 500 estímulos por minuto, pero ninguno pasa al ventrículo. El ventrículo, a manera de compensación, genera los llamados latidos de escape. Eso lo vieron en su clase de bloqueos auriculoventriculares. Entonces la aurícula se divorcia del ventrículo. El ventrículo sigue a su ritmo, comienza a tener sus latidos de escape son regulares, por eso es que la fibrilación se ve regular. Pero no es porque la aurícula conduzca al ventrículo de manera regular, sino que el nodo AB está bloqueado totalmente. La otra condición donde la FA se vuelve regular es cuando yo a este paciente le ponga un marcapaso, porque eso es indicación de un marcapaso. Yo le coloco un marcapaso al ventrículo, el estímulo del marcapaso va a enviar impulsos hacia el ventrículo de manera regular. La aurícula va a seguir fibrilando porque la aurícula no va a tener ninguna intervención. Los RRs van a ser regulares. Entonces, si bien es cierto, la FA se caracteriza fundamentalmente porque es una arritmia irregular, esta se vuelve regular cuando se asocia a un bloqueo AB completo o cuando el paciente con la fibrilación tiene un marcapaso asociado por una bradicardia sostenida. Como dijimos, el pulso es la forma de detección precoz más importante, el screening más importante. El electro me confirma la enfermedad, pero existen actualmente otros dispositivos que pueden ayudar a detectar esta arritmia de manera precoz, ¿no? Hace poco se hizo un estudio utilizando estos dispositivos inteligentes, los Apple Watch, ¿no? Los smartwatch, que tenían la capacidad de detectar un tiempo de estímulos dentro del cual se podía detectar arritmias, ¿no? Ya han salido también otros estudios con otros dispositivos de otras marcas, obviamente,
No es que le estemos haciendo propaganda a Apple, pero ya existen otras marcas también que pueden tener estos smartwatch con capacidad para detección de fibrilación. Existen estos otros parches que se colocan en el pecho, ¿no? Como ven, es como un pega-pega con un dispositivo pequeñito que va a detectar los estímulos cardíacos. Es como un grabador que luego transmite por vía remota a un software que puede detectar los estímulos del corazón. El celular, los smartphones también tienen capacidad para registrar el ritmo del corazón. Puedo yo tener el gráfico del ritmo cardíaco y poder detectar arritmias en estos pacientes, ¿no? Existen algoritmos que se han hecho en estos dispositivos ya aprobados incluso por FDA para detección de arritmias. Hay otros dispositivos, por ejemplo, estos dispositivos que se usan para tomar la presión, que también pueden detectar arritmias. Estos otros dispositivos en los cuales uno coloca las palmas de las manos y me permite eh, transmitir también un registro electrocardiográfico. Dispositivos implantados, estos se llaman loop recorder o grabadores, que son pequeños dispositivos que se colocan debajo de la piel por tiempos prolongados, que igual por medio de un software inalámbrico pueden transmitir señal a una computadora y tener todo el registro de la actividad eléctrica del corazón. Y aquel paciente que tiene un dispositivo implantado, por ejemplo un marcapaso, también por medio de un software compatible se puede acceder a la grabación que hace este dispositivo de todo el ritmo del corazón y poder detectar también esta arritmia. ¿Qué síntomas me genera cuando yo soy portador de una fibrilación auricular? Pues fundamentalmente voy a sentir que el pulso es irregular, desordenado, a veces asociado a palpitaciones, siento que el corazón va muy rápido y además desordenado. El paciente puede tener cansancio porque, como hemos dicho, se altera la diástole, se altera el llenado ventricular y por ende se va a alterar el volumen sistólico. La capacidad de ejercicio va a estar disminuida, el paciente puede tener mareos, puede tener síncopes, en algunos casos en que tenga asociado fibrilaciones auriculares lentas, dolor de pecho si es que el paciente tiene taquicardias persistentes. Acuérdense que el corazón se nutre en diástole, entonces si yo estoy con una taquicardia, se va a cortar la diástole y el paciente puede desarrollar angina como síntoma de esta arritmia. Y bueno, a veces a algunos pacientes se les detecta la arritmia porque llegan porque ya tuvieron un evento cerebral, ¿no? O un evento embólico periférico. Nunca supieron que tuvieran una arritmia si llegan por un accidente cerebrovascular y allí se detecta que la causa es una fibrilación auricular. Entonces, esos son los síntomas más importantes. Algunos síntomas o signos clínicos de severidad que implican que esta arritmia necesita atención urgente es aquella arritmia que se asocia a inestabilidad hemodinámica, aquel paciente que llega con fibrilación muy rápida, asociado a insuficiencia cardíaca, asociado a edema agudo de pulmón, asociado a hipotensión, con una frecuencia cardíaca muy rápida, incontrolable, o aquel paciente que viene con una bradicardia muy severa, aquel que viene con una angina o con un empeoramiento de la función ventricular izquierda, o aquel paciente que viene con un evento cerebrovascular ya establecido, ¿no? Esos son síntomas o episodios, eventos que ameritan una atención inmediata. Parte importante de la evaluación, además de la fibrilación, es la repercusión clínica que esta arritmia le genera al paciente. Así como hablábamos en insuficiencia cardíaca de la clase funcional NIJA, que nos daba una orientación en la severidad. En este caso lo que tenemos es el score ERA. El score ERA se clasifica también en cuatro. Aquel ERA 1 es aquel que no tiene síntomas, el ERA 2 es aquel que tiene síntomas leves, que no afecta la vida diaria, el ERA 3 es aquel que hace síntomas severos, que afecta la vida diaria, el score ERA 4 es aquel que tiene síntomas incapacitantes, ¿no? Con una actividad diaria que no es posible controlar. El paciente es muy sintomático, ¿no? Esa clasificación es importante a la hora de tomar decisiones de conducta, si el paciente necesita corrección
complementaria de la arritmia con algún fármaco o algún procedimiento especial, ¿no? Esto es una pequeña serie que se hizo en el hospital. La mayoría de los pacientes son ERA2, casi el 50% de los pacientes con fibrilación son de ERA2, es decir, que genera síntomas leves. Otra cosa importante considerar en la fibrilación auricular, cuando uno detecta fibrilación auricular y la detecta por primera vez, a ese paciente se le denomina simplemente como una fibrilación auricular de reciente diagnóstico o primer episodio de fibrilación auricular. No podemos saber cuánto tiempo está presente en el paciente, ¿no? Por eso es que simplemente se le denomina fibrilación auricular de reciente diagnóstico. Pero esta fibrilación puede evolucionar hacia alguna de estos tipos, digamos, de fibrilación. Esta es una clasificación en base al tiempo de presentación. Se le denomina paroxística aquella arritmia que dura hasta 7 días y la cual revierte de manera espontánea o revierte producto de una desfibrilación, perdón, de una cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica. La persistente es aquella arritmia que dura más de 7 días, ¿ya? O aquella que pueda ser sometida todavía a alguna cardioversión eléctrica para revertirla. La persistente de larga data es aquella que dura más de un año, todavía tributaria de alguna intervención, y aquella arritmia que dura eh, o que tiene de duración más de un año, en la cual ya se ha intentado cardioversión y no ha sido posible revertirla a ritmo sinusal, pues en este paciente ya se le pasa a considerar como una fibrilación auricular permanente. Algunos exámenes complementarios que hay que hacer en este paciente, pues el electro, ya dijimos que con eso confirmamos el diagnóstico. Obviamente buscamos enfermedades concomitantes, vemos cómo está la función renal, la función tiroidea, electrolitos para ver si algún trastorno hidroelectrolítico está condicionando esta alteración, el hemograma, un perfil de coagulación es importante tener previamente en este paciente. La ecocardiografía es fundamental para definir alguna enfermedad estructural, ver la función sistólica del ventrículo izquierdo, la función diastólica del ventrículo izquierdo, el tamaño de las cavidades izquierdas y también es importante la función del ventrículo derecho. Como ven, dentro del algoritmo de manejo, dentro de los objetivos que uno busca en el manejar es primero reconocerla. Si yo no aprendo a reconocer la fibrilación auricular, pues mi tratamiento no va a estar adecuado. Yo no le voy a dar el beneficio del tratamiento a este paciente si yo no reconozco una fibrilación auricular. Y es que se los menciono así porque muchas veces hemos tenido pacientes con fibrilación auricular que han sido catalogados, por ejemplo, como una taquicardia auricular multifocal. La taquicardia auricular multifocal es una arritmia generalmente secundaria a hipoxia, insuficiencia cardíaca, pero que no necesita mayor intervención. Uno corrige la causa de base y se corrige la taquicardia. Pero en el caso de fibrilación, si yo no la reconozco, yo no le voy a dar el beneficio de la prevención del cardioembolismo que pueda tener este paciente. Yo mal diagnostico a este paciente, no lo anticoagulo y este paciente puede venir con un accidente cerebrovascular por un mal diagnóstico de la enfermedad. Entonces, una vez reconocido la enfermedad, lo que tendría que pasar a hacer es valorar mi riesgo cardioembólico para ver si este paciente necesita anticoagulación o no. Luego de eso pasaré a controlar frecuencia, a controlar el ritmo. Controlar frecuencia es simplemente bajarle la frecuencia ventricular, es decir, ayudarle al nodo auriculoventricular a frenar más esos latidos auriculares para que no pasen tantos al ventrículo. Y controlar el ritmo implica aplicar una estrategia, ya sea farmacológica o eléctrica, que revierta la arritmia y el paciente regrese a tener ritmos sinusales. Entonces es revertir el ritmo de fibrilación hacia un ritmo sinusal normal. Y también como complemento, pues la terapia de las comorbilidades o las enfermedades concomitantes que pueda tener el paciente, que también pueden ser un contribuyente de la mala evolución de la enfermedad. En general tenemos esos tres objetivos de tratamiento.
¿no? Es lo que tiene que quedar claro en ustedes. Yo lo que tengo que hacer en fibrilación fundamentalmente es prevención de cardioembolismo. Es mi primera aproximación que yo tengo que tener en este paciente que ya yo diagnostiqué de fibrilación auricular, ¿no? Ojo, primero tengo que diagnosticar la enfermedad, confirmar que tiene fibrilación. Prevención de cardioembolismo es lo principal. Y luego ya para controlar síntomas tengo dos opciones, control de frecuencia o control del ritmo. Ya hemos dicho, control de frecuencia es bajarle la frecuencia ventricular y control del ritmo es revertir la arritmia y regresar al paciente hacia un ritmo sinusal. ¿Cómo hago la prevención de cardioembolismo? Pues tendré que valorar qué paciente tiene un riesgo cardioembólico incrementado, ¿no? Y para eso tengo que aplicar alguna escala de estratificación de riesgo, ¿no? No todos los pacientes con fibrilación necesitan anticoagulación, ¿no? Porque la anticoagulación también es una estrategia que puede implicar complicaciones, ¿no? La complicación más dramática es el sangrado que puede generar en el paciente y sobre todo el sangrado cerebral, ¿no? Entonces, tengo que estratificarlo. Si el paciente tiene factores de riesgo para cardioembolismo, pues este paciente será necesario anticoagularlo. Si no cumple con estos criterios, pues no hay que anticoagular. Para eso, actualmente existe el score CHATS-VASC. Anteriormente existía el score CHATS, pero luego se modificó, se implementó, se vieron otros factores y se creó este score, que es el score CHATS-VASC, que como ven es un acrónimo fundamentalmente, un acrónimo que significa, cada letra tiene una variable, la C de cardiac failure, de insuficiencia cardíaca, la H de hipertensión, A de age, edad mayor de 75 años, y como ven tiene un 2 allí porque esta me da 2 puntos, D de diabetes, S de stroke, TIA, accidente isquémico transitorio, o un cardioembolismo en general, que me da 2 puntos también, por eso que tiene un sub 2. La B, que es de enfermedad vascular. La siguiente A, que es age entre 65 y 74 años, que me da un punto. La S es de categoría de sexo, que es, en este caso el sexo femenino, me da un punto. Entonces, como ven, los que dan 2 puntos es la edad mayor de 75 años y el hecho de haber tenido un evento cardioembólico que me da 2 puntos. Entonces, yo aplico este score y de acuerdo a esto tengo una sumatoria y puedo tener desde 0 hasta 9 si cumple, bueno, hasta 8 si cumple todos los criterios. Digo 8 porque o tiene 65 o 74 o tiene más de 75, no puede tener las dos a la vez. Vean que conforme incremente el CHATS-VASC, la probabilidad de accidente cerebrovascular va a ir creciendo, ¿no? A más score CHATS-VASC, mayor probabilidad de que el paciente tenga un evento cerebrovascular o cardioembólico. Pero así como yo estratifico mi riesgo cardioembólico, tengo también que estratificar mi riesgo de sangrado, porque si este paciente tiene un score de riesgo cardioembólico alto, yo lo voy a anticoagular. Pero esta anticoagulación, como decíamos, implica que el paciente pueda sangrar. Por lo tanto, tengo que estratificar cuál es su riesgo de sangrado. Y para eso utilizo este score, que es el score HAS-BLED, que también es un acrónimo, que cada una tiene un punto. Un score HAS-BLED mayor de 3 categoriza al paciente como de alto riesgo de sangrado. Sin embargo, una cosa que tiene que tener en cuenta es que el hecho de que tenga un paciente riesgo alto de sangrado no significa que el paciente tenga contraindicación para anticoagularse. Lo que significa es que este paciente tiene que tener un buen seguimiento, un seguimiento más cercano y controlar esos factores que están incrementando mi riesgo de sangrado. Es decir, si mi riesgo de sangrado me lo da el hecho de que su presión esté alta, pues tengo que controlarle la presión. Si mi riesgo de sangrado me lo da el hecho de que consuma alguna droga o alcohol, pues tengo que controlar ese factor, ¿no? Entonces, lo que me dice es que tengo que ser más
tener mayor control de esos factores que me están incrementando el riesgo, pero no es una contraindicación para anticoagular. Clásicamente las decisiones de anticoagulación se toman en base al CHA2-VASc, pero una cosa que hay que tener en cuenta también, y eso también quiero que lo tengan bien en claro, es que este score CHA2-VASc se ha hecho para pacientes con fibrilaciones auriculares de origen no valvular. ¿A qué me refiero con eso? Hay otra clasificación de fibrilación que se basa en si la etiología de la fibrilación es por alguna lesión valvular o no. Sobre todo valvulopatías mitrales severas. Por ejemplo, si vemos ese algoritmo, dice en primer lugar, si el paciente tiene una prótesis mecánica o tiene estenosis mitral, este paciente ya no es necesario aplicarle un CHA2-VASc porque de por sí, al ser valvular, este paciente tiene alto riesgo cardioembólico. Y este paciente tendría que ir a anticoagulación, como dice aquí, con ABK, que son los antagonistas de la vitamina K, warfarina. Si este paciente no tiene prótesis o no tiene estenosis mitral severa, pues se categoriza como una fibrilación auricular no valvular. A este paciente se le aplica el score CHA2-VASc. Si sale 0, pues no tiene indicación de ningún tratamiento antiagregante ni anticoagulante. Si sale 2 o más de 2, tiene indicación de anticoagulación oral siempre y cuando no tenga contraindicaciones. Y como dice allí, corrija los factores de riesgo hemorrágicos reversibles. Si yo tengo CHA2-VASc más de 2, mi primera aproximación es anticoagulación con los anticoagulantes directos, ¿no? O antiguamente se le llamaba NACOS, ¿no? Nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Pero ya no son tan nuevos porque ya tienen varios años, por eso que actualmente se les llama anticoagulantes directos. La segunda alternativa, si yo no puedo usar anticoagulantes directos, pues utilizaré antagonistas de la vitamina K, warfarina. Si tengo alguna contraindicación para la anticoagulación con estos fármacos por el riesgo de sangrado o por el alto riesgo de sangrado, como dice aquí a la izquierda, se puede considerar el uso de oclusores de la orejuela para pacientes que tienen contraindicaciones claras para anticoagulación oral. Como ven, es una opinión de expertos. C. ¿A qué se refiere este paciente? Paciente con alguna coagulopatía en la cual no puedo recibir un anticoagulante porque va a sangrar, pues este paciente tiene una contraindicación para anticoagulantes y por lo tanto tendrá que escoger alguna otra estrategia como estos oclusores de la orejuela izquierda. El dilema hasta ahora son los pacientes con CHA2-VASc 1. ¿No? Hemos dicho, el 0 no se anticoagula, el 2 se anticoagula. El 1, como dice aquí, se debe considerar anticoagulación oral con una indicación 2AB, una indicación baja. Actualmente hay una controversia con eso. La mayoría de expertos opinan que esos pacientes deberían anticoagularse o por lo menos buscarle alguna otra indicación de anticoagulación, algún otro predictor de riesgo para ver si es que este paciente necesita o no anticoagulación o ver si es que su riesgo cardioembólico realmente es bajo o no. Y es que actualmente se están aplicando otras estrategias adicional al CHA2-VASc, se están buscando nuevos scores, nuevos predictores de riesgo, dentro de ellos, por ejemplo, el score ABC, el score Atria, el score Garfield, muchos scores que tratan de mejorar esa predicción de riesgo, utilizando, por ejemplo, péptidos natriuréticos, utilizando la valoración de troponina, y también están teniendo auge la valoración de imágenes, viendo sobre todo la morfología de la orejuela, de la aurícula izquierda. Como ven, se han descrito 4 morfologías de la aurícula izquierda, ¿no? La manga de viento, la forma de cactus, la forma de coliflor y la forma de alita de pollo, ¿no? Ven que se parece a una alita de pollo esta orejuela de la derecha.
La que tiene menor riesgo de formar coágulos es la que tiene la forma de la alita de pollo. Es decir, si yo hago una tomografía cardíaca y encuentro una orejuela de aurícula izquierda diferente de la alita de pollo, este paciente tiene riesgo de cardioembolismo. Y eso es un punto adicional para que este paciente sea beneficiado con la anticoagulación y prevenirle que no tenga un accidente cerebrovascular. Entonces, es una estrategia que actualmente se está aplicando a los pacientes que aparentemente tienen Charlesback 0 o 1, en la cual uno duda anticoagularlo o no, buscar estos otros predictores. Aquel que tiene más de 2, pues ya ahí no hay discusión, ese tiene que anticoagularse sí o sí. El anticoagulante inicialmente utilizado en estos pacientes era la warfarina, ¿no? La tan mentada warfarina en estos tiempos del COVID, que algún eh, opinólogo sugirió utilizarlo a diestra y siniestra, sin medir las consecuencias del sangrado que podía generar en los pacientes que lo usaban. Pues en este caso de fibrilación auricular sí tiene beneficio utilizar warfarina porque es el medicamento que ha demostrado reducir los fenómenos de cardioembolismo, ¿no? Sin embargo, aquí en la otra lámina de la derecha, por ejemplo, está la comparación de aspirina con placebo, los estudios que valoraron si la aspirina también era beneficioso, los cuales demostraron que no es beneficioso. La aspirina no tiene ninguna indicación como prevención de cardioembolismo en fibrilación, ¿no? Es decir, el paciente o se anticoagula o no recibe nada, ¿no? No estén dando aspirina para la fibrilación auricular. La aspirina se la pudieran dar por otra comorbilidad que pueda tener, llámese enfermedad coronaria, por ejemplo. Pero si yo quiero prevenir cardioembolismo, es anticoagulación. No hay otra opción. Warfarina es una de ellas, ¿no? El medicamento utilizado por muchos años. Barata, sin embargo, su contraparte o la dificultad de manejar estos pacientes con warfarina es el margen terapéutico. Su margen terapéutico es muy corto, ¿no? Ustedes saben por clínica, por laboratorio, que la warfarina hay que hacerle seguimiento con un examen que se llama tiempo de protrombina, ¿no? Valorando el INR, ¿no? El INR normal es tener un INR en 1, pero aquel paciente que está tomando warfarina, el INR ideal debería estar entre 2 y 3. Como ven, entre 2 y 3 yo consigo una estabilidad, ¿no? Con esto prevengo el riesgo de accidentes cerebrovasculares sin incrementar mi riesgo de sangrado. Pero si yo tengo un INR menos de 2, como ven, el riesgo de accidente cerebrovascular incrementa. Y si yo tengo un INR más de 3, sobre todo si está más de 4, el riesgo de hemorragia intracraneal, que es la hemorragia más severa que puede tener el paciente, incrementa también. Entonces, este paciente amerita un seguimiento cercano de INR. El paciente todos los meses en promedio debería estarse tomando una muestra de sangre para valorar este examen y ver si es que la dosis está adecuada o no. No se usa una dosis fija, es muy variable dependiendo de su resultado de INR. Y además tiene que tener mucha precaución con los alimentos, ¿no? Existen muchas interacciones de fármacos y de alimentos con la warfarina. Por eso es que el paciente tiene que tener bastante cuidado de no estar automedicándose, de no consumir muchas hojas verdes dentro de su alimentación, porque estos tienen vitamina K y estos bloquean la warfarina, disminuyen su función. Como que también hay medicamentos que aumentan la función de la warfarina y puede predisponerlos a sangrar. Por eso es importante el seguimiento de esos pacientes. Una estrategia para mejorar o para evitar estas complicaciones que teníamos en el manejo de los pacientes con warfarina es que empezaron a aparecer los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos, ¿no? En el 2009 apareció el dabigatran, luego apareció el rivaroxaban, luego apareció el apixaban y el último en aparecer fue edoxaban, todos ya aprobados para manejo de anticoagulación en fibrilación auricular, de los cuales
Tenemos en el país 3 de ellos. Tenemos dabigatran, tenemos rivaroxaban y tenemos apixaban, que han demostrado, como vemos aquí, a ser también efectivos en el control de la anticoagulación y la prevención de cardioembolismo. Las dosis que se dan en los pacientes son 2 veces al día. Dabigatran y apixaban se dan 2 veces al día, mientras que el rivaroxaban y el edoxaban se dan una sola vez al día, ¿no? La diferencia fundamental. No pueden darse en pacientes con falla renal severa, por depuración menos de 30, no se dan estos medicamentos. Allí el único medicamento aprobado es warfarina, aunque apixaban últimamente ha mostrado estudios de seguridad en pacientes con falla renal severa. Y el otro concepto que hay que tener en cuenta es que estos anticoagulantes directos o estos nuevos anticoagulantes han sido demostrados, pero para fibrilaciones auriculares no valvulares. Como vieron en el algoritmo, si uno tenía válvula protésica o estenosis mitral severa, iba a anticoagulación, pero con warfarina, porque ninguno de estos nuevos anticoagulantes ha demostrado beneficio en ese contexto. Solo se utilizan en los pacientes con fibrilaciones auriculares no valvulares, ¿no? Como vemos aquí, todos disminuyen la posibilidad de accidente cerebrovascular cuando se comparan con warfarina. Algunos son mejores que warfarina incluso. El dabigatran a dosis de 150 tiene mejor efecto que warfarina, igual que la pixaban a 5 miligramos tiene mejor efecto de protección que la warfarina. El rivaroxaban y el edoxaban son similares, ¿no? Y en seguridad, bueno, estos son los efectos secundarios. Igual hay disminución de stroke, hay menos stroke hemorrágico con el uso de estos nuevos anticoagulantes. Son más seguros. Vean que el sangrado mayor es similar cuando se usa dabigatran y rivaroxaban, mientras que el apixaban es mucho más seguro incluso que la warfarina, ¿no? Menos tasa de sangrado, sobre todo sangrado cerebral, ¿no? Las hemorragias intracerebrales. Les mencioné que si el paciente tenía contraindicación para anticoagulación, pues ya lo que tendríamos que hacer, pues ponerle un dispositivo para cerrar la orejuela y evitar que los trombos que se puedan generar allí se salgan hacia la aurícula, pasen al ventrículo, ¿no? Hay dispositivos que por medio de un intervencionismo percutáneo se pueden colocar. Y también, si el paciente sería sometido a una intervención quirúrgica cardíaca por algún otro factor, pues el cierre de la orejuela es el cierre quirúrgico en este caso, sería otra alternativa, ¿no? Sería una opción también a considerar cuando es paciente sometido a una cirugía cardíaca. No es que vaya a entrar a cirugía cardíaca solo para ocluirle la orejuela, ¿no? Sino que si es que va a ser sometido a una cirugía cardíaca, de paso se puede someter a este tipo de intervención. El segundo punto es el control de la frecuencia. Ya hemos visto la prevención de cardioembolismo, que hemos dicho que es lo más importante. El control de la frecuencia implica bajarle la frecuencia cardíaca. Y dijimos que los estímulos de la aurícula bajaban todos al nodo AB y del nodo AB los dejaban pasar hacia el ventrículo. Por lo tanto, tenemos que frenar el nodo auriculoventricular. Las drogas que vamos a escoger va a depender del contexto, ¿no? Yo puedo tener un paciente que viene en un contexto agudo, una fibrilación auricular muy rápida, y allí lo primero a considerar antes de decidir un fármaco es ver la fracción de eyección o ver si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una fracción de eyección por encima de 40%, como ven en la barra celeste, yo puedo utilizar beta bloqueadores, bloquean el nodo auriculoventricular, o puedo usar bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, como el verapamilo o el diltiazem. ¿Con qué objetivo? Para que la frecuencia cardíaca baje a menos de 110 latidos por minuto. ¿Ok? Entonces, o doy beta bloqueantes, o doy verapamilo, o doy diltiazem endovenoso para que la frecuencia cardíaca baje a menos de 110. Si no logro con este fármaco, puedo agregar digoxina, igual con el objetivo de bajarlo a menos de 110 por minuto. Si yo demuestro que el paciente tiene
fracción de eyección por debajo de 40%, si se acuerdan de la clase de insuficiencia cardíaca, cuando la fracción de eyección está por debajo de 40, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos estaban contraindicados. Por lo tanto, aquí no puedo dar verapamilo ni diltiazem. Si tiene signos de insuficiencia cardíaca hay que tener mucho cuidado con los beta bloqueadores. Puedo dar dosis bajas de beta bloqueantes, pero hay que tener mucho cuidado porque puede empeorar la congestión. Amiodarona es una alternativa si es que el paciente está muy inestable, pero la droga más segura en este caso, cuando tengo fracción de eyección menos de 40 o tengo insuficiencia cardíaca, la droga más segura aquí sería digoxina. Aquí sí sería digoxina como droga más segura en un contexto agudo, ¿no? La dosis igual para disminuir la frecuencia cardíaca a menos de 100 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca ventricular, ojo. La frecuencia de la aurícula nosotros no la vamos a modificar. Cuando ya uno controla el cuadro agudo, pues ya pasamos al control a largo plazo. El paciente se le hace su ecocardio, se ve si hay alguna condicional de que esté perpetuando la taquicardia. Igual la decisión de drogas depende mucho de la fracción de eyección. Ya cuando el paciente esté estable y tiene fracción de eyección por debajo de 40, allí los beta bloqueantes son la elección. Acuérdense, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, beta bloqueantes son el medicamento de elección. Obviamente si tiene FA, con mayor razón, porque eso me va a servir tanto para la insuficiencia cardíaca como para controlarle su fibrilación auricular. Puede escoger digoxina si tiene alguna contraindicación para beta blocks. Si no logro controlar frecuencia, pues combino drogas, ¿no? Si comencé con un beta bloqueante, pues agregaré digoxina. Si comencé con digoxina, agregaré un beta bloqueante. Si tengo fracción de eyección por encima de 40%, allí pudiera usar verapamilo diltiazem, porque ahí no estarían contraindicados. Puedo usar beta bloqueantes también o puedo usar digoxina también. Dependiendo de la que escoja, si no controlo la frecuencia, pues combinaré. Si comienzo con verapamilo diltiazem, le agrego digoxina. Si comencé con beta blocks, agrego digoxina. Si comencé con digoxina, agrego beta blocks o verapamilo diltiazem. Lo que está prohibido, sí, es usar beta bloqueantes con verapamilo. Eso no está, como ven, no lo ven en ninguna alternativa, ¿no? Porque puedo generar una bradicardia severa y puedo generar más problemas en el paciente. Hay casos en los cuales yo el paciente lo tengo con beta bloqueantes, lo tengo con digoxina a dosis tope o lo tengo con verapamilo más digoxina a dosis tope y no logro controlar la frecuencia ventricular. El nodo AB no frena, el nodo AB sigue dejando pasar muchos estímulos a la aurícula. El paciente tiene taquicardia persistente y eso lo puede conllevar a una enfermedad que se llama cardiomiopatía inducida por taquicardias. Justamente por esa posibilidad es que controlamos las taquicardias para que el paciente no haga insuficiencia cardíaca. La cardiomiopatía inducida por taquicardias es una enfermedad en la cual el paciente desarrolla dilatación de las cavidades con disfunción sistólica, lo cual puede ser una causa reversible el controlar la taquicardia. Entonces, cuando no logro controlar el nodo AB por fármacos, pues tendré que meter un catéter y generarle lo que se llama ablación del nodo, ¿no? Quemar el nodo auriculoventricular. Es como generarle un bloqueo AB completo, ¿no? Por eso es que el paciente, como ven aquí, termina con un marcapaso, porque es la única forma de controlar la frecuencia, la única forma de que el ventrículo ya no tenga taquicardia, ¿no? Le voy a generar una bradicardia severa así, por eso es que termina el paciente con un marcapaso. Pues la única forma de controlar frecuencia en casos de elevaciones severas de la frecuencia cardíaca. El control del ritmo ya es cardiovertirlo al paciente y aquí va a depender igual de un cuadro agudo o de un cuadro o de un mantenimiento crónico. Si yo tengo una fibrilación auricular de reciente inicio y el paciente viene inestable hemodinámicamente producto de la fibrilación, pues ese paciente tengo que someterlo a una cardioversión eléctrica inmediata. No tengo que revertir la arritmia porque la arritmia no la está tolerando el paciente. Pero ojo, inestabilidad hemodinámica producto de la fibrilación, ¿no? ¿A qué llamamos inestabilidad hemodinámica? Hipotensión, shock, insuficiencia cardíaca, angina, ¿no?
Pero pasa que a veces un paciente viene con fibrilación auricular, un abuelito fibrilador, de repente viene hipotenso, pero viene infectado, viene deshidratado, viene con alguna hemorragia, y esas son causas evidentes de su hipotensión. No es que la fibrilación le esté generando la hipotensión, en este caso tiene otras causas que están generando esa inestabilidad. Aquí no lo voy a cardiovertir. Yo lo voy a cardiovertir siempre y cuando su inestabilidad sea secundaria a la fibrilación, es decir, que no tenga ninguna otra causa de inestabilidad hemodinámica. Si el paciente no está inestable, con calma, valoro la elección del paciente también para someterlo a una cardioversión farmacológica o a una cardioversión eléctrica, que en este caso sería una cardioversión eléctrica electiva, ¿no? Dentro de las cardioversiones farmacológicas voy a tener varias alternativas de drogas, dependiendo de las comorbilidades, yo puedo escoger alguna de ellas, ¿no? Lamentablemente en el país no tenemos disponibilidad de estas drogas endovenosas, el único que tenemos es amiodarona, no tenemos otra, así que no hay mucho que escoger. Si voy a escoger cardioversión farmacológica, pues escogeré amiodarona. Pero hay otras drogas que son mejores que amiodarona, incluso tipo Bernacalán, que es una droga muy efectiva para cardiovertir fibrilaciones auriculares. Y de manera crónica, igual voy a escoger de acuerdo a la cardiopatía estructural de base. Si no tiene cardiopatía estructural, dronedarone es una droga muy buena para controlar el ritmo o para mantener el ritmo sinusal. Propafenón es otra de ellas. El resto no la tenemos. La ablación con catéter es una opción. Si tengo alguna comorbilidad, igual puedo escoger dronedarona, amiodarona o ablación con catéter. Pero ojo, esta ablación es una ablación diferente, no la ablación del nodo auriculoventricular que hemos hablado para controlar frecuencia. Esta es una ablación con catéter para controlar el ritmo. ¿Dónde se hace esta ablación? A nivel de las desembocaduras de las venas pulmonares. ¿Y por qué allí? Porque se ha visto que allí se da la mayoría de focos desencadenantes de estos estímulos auriculares eh, que dan origen a la fibrilación auricular. Entonces meto un catéter, atravieso la aurícula, el septo interauricular para irme a la aurícula izquierda y allí voy a dar toques de calor a las desembocaduras de las venas pulmonares para generar, como les decía, ablación, pero en este caso como tratamiento para evitar las recurrencias de la fibrilación auricular, para controlar el ritmo, para mantener el ritmo sinusal, diferente a la ablación del nodo auriculoventricular, y eso que quiero que quede bien claro, ¿no? La ablación del nodo AB es para controlar frecuencia, en casos de pacientes refractarios a terapia farmacológica. La ablación de las venas pulmonares es para mantener el ritmo sinusal, ¿no? Sin embargo, este tipo de ablación hay que hacerlo en gente que tiene características adecuadas, gente que tiene una fibrilación auricular de tiempo no muy prolongado, con una aurícula izquierda no muy grande, que no sea valvular. Se escogen bien los candidatos para esta intervención. Entonces, en resumen, de manera aguda yo trato el ritmo y la frecuencia para mantener una estabilidad hemodinámica, controlo los factores precipitantes si es que los hubiera, evalúo el riesgo de accidente cerebrovascular o de cardioembolismo para brindar prevención con anticoagulación, luego controlo frecuencia para mantener síntomas o para controlar síntomas y el uso de control del ritmo también para mejorar síntomas. Y como ven, aquellos que dan mayor expectancia de vida, aquellos que mejoran la sobrevida de los pacientes, son sobre todo el control de los factores de riesgo y la prevención de cardioembolismo. Es lo que mejora expectativa de vida. El resto mejora calidad de vida, mejora síntomas, tolerancia al ejercicio, pero lo más importante en el beneficio del paciente obviamente es que viva más. Y dentro de eso la anticoagulación es lo que ha demostrado el máximo beneficio. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de provecho estas charlas que hemos tenido y agradecerles nuevamente por su invitación. Si tuvieran alguna pregunta. Chicos, gracias doctor. ¿Alguna consulta para el doctor?
chicos, pueden escribirlo en la caja de comentario o también pueden prender su micrófono. Doctor Anchante, ¿qué tal? Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la ponencia. Hola, Fabián. Doctor, ¿qué tal? Quería saber más o menos cómo es la fisiopatología hoy en día de la fibrilación auricular. Había visto un video de la Sociedad Española, de un video hace 7, 8 años, en la que nos explicaban algo de los rotores, sobre las venas pulmonares. Quería saber si la fisiopatología sigue siendo la misma o ha habido algún cambio hoy en día. No, justamente por esos mecanismos a nivel de las venas pulmonares es que se optó por esta ablación de las venas pulmonares, porque allí se daba el origen fundamental de estos fenómenos eléctricos. Clásicamente uno decía muchos fenómenos eléctricos en estas zonas asociado a remodelación auricular, aurícula grande sobre todo. Uno siempre asociaba fibrilación a aurícula grande, pero lo que se ha visto ahora es que además hay fenómenos inflamatorios a nivel de la pared de la aurícula. Y esos fenómenos inflamatorios es que también contribuyen al desarrollo de fibrilación. Por eso es que a veces esta arritmia, a pesar de que el paciente se ha sometido a ablación, a veces hay recurrencias de la enfermedad, porque no es el único mecanismo por el cual se produce esta patología. Es una patología en realidad bastante compleja y incluso ahora, como te digo, se han descrito causas genéticas, hay alteración de algunos genes que pueden estar asociados al desarrollo de esta patología. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, hay una pregunta. Lo voy a leer. Doctor, buenas noches. Excelente ponencia. ¿Podría mencionar si hay algún tipo Sí. de toxicidad luego del uso prolongado de digoxina? Sí, hay algunos predictores de toxicidad por digoxina. Eso se llama intoxicación por digoxina o por digitálicos, ¿no? Los pacientes que generalmente hacen toxicidad por digitálicos son sobre todo los adultos mayores, los pacientes que tienen enfermedad renal y aquellos pacientes que tienen un trastorno hidroelectrolítico tipo hipocalemia. Esos pacientes tienen predisposición a hacer intoxicación por digoxina. ¿Qué síntomas me da? Síntomas digestivos, pues, dolor abdominal, náuseas, vómitos, escotomas visuales y una bradicardia severa, ¿no? Porque como la digoxina me va a controlar la frecuencia, si yo le estoy dando mucha droga o está intoxicado, pues voy a tener bradicardias severas, con un trastorno electrocardiográfico importante que se llama cubeta digitálica. Entonces, yo sospecharía una intoxicación digitálica, en este caso de una FA lenta con cubeta digitálica en el electro y que además tenga síntomas de náuseas, vómitos, escotomas y dolor abdominal. Lo confirmaría tomando un dosaje de digoxina. Con eso puedo definir si el paciente tiene o no intoxicación digitálica. Me preguntan cómo es la dosificación, titulación y frecuencia con amiodarona en caso de FA de nueva aparición y en un paciente con FA crónica reagudizada. Si yo tengo una fibrilación auricular de reciente inicio, mi primera intención no es revertir la ritmo sinusal, mi primera intención es controlar frecuencia simplemente. Una vez que controlo frecuencia, paso a estudiar al paciente para ver si es tributario de cardioversión o si es tributario de control del ritmo. ¿Ya? Si el paciente es tributario del control del ritmo, yo escojo cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. Si escojo cardioversión farmacológica, pues el único antiarrítmico que tengo aquí es amiodarona. La amiodarona de inicio se da una dosis de carga endovenosa, ¿ok? Se da por kilo de peso. En promedio damos un bolo endovenoso de 2 ampollas y luego 6 ampollas para pasar en 24 horas. Y luego lo dejo con una dosis de mantenimiento, que al inicio son 200 miligramos cada 8 horas, más o menos hasta que complete 10 gramos en total, incluyendo la endovenosa. Voy sumando dosis. Cuando complete 10 gramos, yo asumo que el paciente ya está con una dosis de carga adecuada. Y luego de eso puedo dejarlo con amiodarona una sola vez al día. Esa dosis de carga yo la puedo usar en un paciente que recién estoy usando amiodarona o en aquel paciente que tuvo una FA crónica que, como dices, estaba estable y que ahora ha vuelto a hacer un episodio de una taquicardia o de una reaparición de la taquicardia y yo quiero cardiovertirla, pues puedo usar
la misma dosificación. Cuando esté en dosis de carga, le dejo la dosis de mantenimiento de una sola vez al día. El peligro con la amiodarona, y es que por eso es que no la solemos usar mucho ya, en realidad ya casi nadie usa amiodarona, son los episodios tóxicos que puede generar la amiodarona. La amiodarona a largo plazo genera problemas de tiroides, genera problemas pulmonares, sobre todo la fibrosis pulmonar asociada al uso prolongado de amiodarona. Por eso es que ya no la usamos, salvo condiciones muy particulares, pero ya no solemos usar amiodarona por la toxicidad justamente que implica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta para el doctor, chicos? Creo que no. Creo que todo ha estado claro, doctor. O creo que hay otra Me consulta. preguntan cómo es la cardioversión eléctrica. Punto 1, la cardioversión eléctrica es una estrategia en la cual se hace cuando el paciente viene con una fibrilación auricular y está inestable secundario de la fibrilación. Pero también existen las cardioversiones eléctricas selectivas. Es más, si yo comparo cardioversión eléctrica versus amiodarona, ¿quién cardiovierte mejor? Pues la cardioversión eléctrica es más efectiva. Se hace bajo sedación, el paciente se seda, las paletas se colocan en el pecho, pueden colocarse en una situación de emergencia, las paletas se colocan adelante, una en el hemitórax derecho y la otra cerca a la punta del corazón, y se da una descarga eléctrica de aproximadamente 150 joules, ¿no? Obviamente va el paciente sedado, porque si no les va a recordar toda su generación si es que se lo dan despierto. En el caso de las cardioversiones selectivas, la posición más adecuada de las paletas son anteroposteriores. Se coloca una anterior en el hemitórax izquierdo y la otra en la espalda. Esa ha demostrado tener mejor eficacia de cardioversión. Igual se hace bajo un protocolo de sedación adecuada para el paciente, porque en realidad es doloroso el procedimiento, ¿no? Pero es la más efectiva. Gracias, doctor. Chicos, ¿alguna consulta más? Bueno, acá hay una pregunta, doctor. Doctor, buenas noches. Excelente ponencia. Aparte de la ablación de catéter, el procedimiento de MACE modificado ha demostrado eficacia. Ese procedimiento es quirúrgico, es para cerrar la orejuela. Con ese procedimiento lo que haces es cerrar la orejuela de la aurícula izquierda. No es un procedimiento de ablación. Doctor, es MACE, ajá, con Z, me dice. En realidad, como digo, es un procedimiento más que todo quirúrgico. No es un procedimiento el procedimiento de la ablación usualmente se hace bajo una especie de un cateterismo cardíaco por medio de un catéter que se atraviesa la vena femoral y
se introduce el catéter hacia la aurícula derecha y luego se atraviesa el septo hacia la aurícula izquierda. La técnica de MACE o MACE es un procedimiento básicamente quirúrgico que se utilizaba en las fibrilaciones auriculares refractarias, pero como digo, es un tratamiento quirúrgico. Es un tratamiento que ha sido evaluado ya hace bastante tiempo, pero ya no se utiliza porque obviamente han aparecido las otras estrategias no quirúrgicas, las otras estrategias más que todo percutáneas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta, chicos, para el doctor? No, muchas gracias, Fabián. Más bien, yo tengo otra reunión ahorita justo a las 9:30. Yo les agradezco por la invitación y en realidad, como les mencioné la vez pasada, yo gustoso en seguir participando cuando requieran alguna participación de mi parte, siempre apoyando a la Facultad de Medicina y ojalá que puedan mejorar todos los problemas que tienen hasta ahora y bueno, pues por el bien de ustedes, al final cada uno puede aprovechar las diferentes formas de estudio, de aplicaciones de la tecnología que les permitan avanzar cada uno y ser autodidactas también en su formación, que lo van a tener que mantener el resto de su vida, ¿no? Todo el resto de su vida van a tener que ser autodidactas. Uno nunca termina de estudiar. Y bueno, desearle la mejor de las suertes y ojalá que mejore la situación de la universidad.